Estamos en el Ecuador, hermanos. En el Ecuador de un seminario que hemos catalogado el santuario. Un santuario que fue revelado al pueblo de Israel y un santuario que ha sido revelado también a nosotros como pueblo escogido para el tiempo del fin. Israel podía ser salvo a través del santuario, pero Israel se perdió por echar por tierra la enseñanza del santuario. Nosotros hemos recibido también la misma enseñanza del santuario. Podemos ser salvos si obedecemos las enseñanzas del santuario, pero podemos perdernos si despreciamos la obra y la enseñanza del santuario. ¿Por qué, hermanos? Porque la historia se repite. Desde la entrada del pecado en el jardín del Edén, Adán y Eva fueron echados de aquel santuario, ¿lo recuerdan? Y después del pecado se ofrecieron, o el Salvador permitió que en lugar de que el pecador muriera, tuviera que morir ¿quién? Un animal totalmente inocente. ¿Símbolo de quién? De aquel Cordero de Yahweh que tenía que venir. Y se implementó el sistema de sacrificios. El hombre que pecaba de una forma involuntaria tenía que presentar un sacrificio porque tenía que haber derramamiento de sangre. Ese sistema de sacrificio tuvo su vigencia o comenzó en el mismo jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. El propósito que era que el pecador que cometía el pecado involuntario, al dar muerte a aquel animal inocente, pudiera sentir dolor por su pecado para no volver a pecar. Porque con la muerte del Cordero estaba simbolizando la muerte ¿de quién? Del Hijo de Elohim, del mismo Creador del universo. Y el sistema de sacrificios tenía sensibilizar la conciencia del pecador para que aquel pecado que había cometido en forma involuntaria ya no lo volviera a cometer. El santuario terrenal, cuando recibe Moisés la orden, harás un santuario para mí y yo habitaré en medio de vosotros. Y en ese santuario estuvimos compartiendo que solamente se podían ofrecer sacrificios por los pecados cometidos por hierro, por ignorancia, de forma involuntaria. El propósito del sistema de sacrificios, el propósito del santuario era que aún los pecados cometidos por hierro fueran los menos posibles. Fueran los menos posibles. Porque Israel fue llamada a ser una nación santa. Una nación apartada. Pero vemos, hermano, cómo la historia bíblica así nos lo indica. El pueblo de Israel comenzó a acostumbrarse a las malas prácticas paganas y en lugar de estar presentando sacrificios por los pecados cometidos por hierro, eran tanto los pecados, eran tanto los sacrificios que el pueblo de Israel efectuaba, que finalmente el mismo Creador del universo pronunció unas palabras que vamos a compartir ahora, hermano. ¿Qué significaría para cada uno de nosotros escuchar de nuestra propia pareja: estoy hastiado de ti? Si a su esposo o si su pareja le dijera a usted: estoy hastiado de ti, ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos, hermano? Esas fueron las palabras que dijo el Salvador a través del profeta Isaías. Pero ¿qué pensaríamos nosotros si nuestra propia pareja nos dijera: estoy
hastiada de ti. Estoy hastiado de ti. ¿Qué significa hastiado? Cansado, harto. Me tienes ya harto. Harto me tienes. Te voy a abandonar porque me tienes harto. Ya no puedo soportarte. ¿Verdad que podíamos pensar eso? Veamos qué es lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versículos del 9 al 11, hermanos. Pero a pesar de que el Creador está hastiado contra su pueblo, contra aquellos que dicen su pueblo, hay un pequeño remanente. Un pequeño remanente que hemos sido llamados cada uno de nosotros a formar parte de ese remanente, porque si no, seríamos como Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos dice ahí el profeta Isaías bajo inspiración divina en aquella visión que tuvo? Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿qué nombre le podíamos llamar en lugar de resto pequeño? Manada pequeña, remanente, dentro del pueblo que el Creador supuestamente tiene en la tierra. Esa iglesia establecida a nivel mundial, esa iglesia organizada a nivel mundial, hay un resto pequeño. Hay una manada pequeña, hay un remanente que quiere serle fiel. Y ese mensaje es para nosotros, hermano. Ese mensaje es para ti y para mí. Porque debemos formar parte de ese remanente, de ese resto pequeño. Porque de lo contrario, si no formamos parte de ese resto pequeño, como dice la misma visión, como dice el profeta Isaías, ¿qué serían nuestras vidas? Como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas. ¿Acaso el mensaje a la última iglesia no dice que va a ser vomitada? ¿Por qué? Porque no quiere formar parte de ese resto pequeño. No quiere formar parte del remanente. No quiere formar parte de esa manada pequeña. Pretenden saberlo todo, son ricos y no sienten necesidad de nada. Es la misma triste experiencia del pueblo de Israel en la antigüedad, que fueron levantados para ser la luz en el mundo y se convirtieron peor que Sodoma y Gomorra. ¿Saben por qué digo peor que Sodoma y Gomorra? Porque Sodoma y Gomorra no recibieron la luz que recibió el pueblo de Israel. Sodoma y Gomorra estaban en la oscuridad espiritual. Allí tenía que haber ido Lot a evangelizar, pero en lugar de evangelizar, Lot se unió con los paganos, llegó rico a Sodoma. ¿Y cómo salió? Pobre. Pero lo que cometió el pueblo de Israel no tiene perdón, hermano. Por eso Israel fue despreciada y está pagando las consecuencias hasta el día de hoy. ¿Saben cómo sacrificaban a sus hijos a Moloc? ¿Los pasaban en qué? Por fuego. Lo que no hacían los paganos lo hizo el pueblo de Israel. Sacrificaban a sus hijos a Moloc pasándolos por el fuego. Pregunto, hermanos, y escuchen bien. Pregunto, hermanos, ¿qué estamos haciendo hoy con nuestros hijos? ¿Los estamos pasando también por fuego? Posiblemente no, ¿verdad? No los estamos pasando por una hoguera para que se quemen.
Pero ¿qué le estamos dando a ver? ¿Qué le estamos dando a escuchar? ¿Acaso la televisión no es el ojo del diablo? ¿Acaso los dibujos animados no son diabólicos? ¿Acaso las canciones que oímos del mundo no son diabólicas? ¿Y qué es lo que están viendo nuestros jóvenes? ¿Qué están escuchando nuestros jóvenes? ¿No estaremos permitiéndolos también que ellos sean pasados por fuego, como hizo el pueblo de Israel con sus hijos? Pero estamos viviendo en una sociedad donde es muy difícil poder educar a nuestros niños conforme a la enseñanza de la Biblia. Muy difícil porque la sociedad te los lleva. Porque debiéramos de estar viviendo como vivió Abraham en el campo. Porque en la sociedad que vivimos, nuestros jóvenes van a ser llevados a Sodoma y Gomorra. Y allí en el versículo 9, como hemos leído, si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Verso 10 de Isaías capítulo 1. Y ahora viene una amonestación para todos aquellos que somos dirigentes, hermanos. Para todos aquellos que usamos la plataforma para poder presentar la palabra. Para todos aquellos que ocupan un pequeño cargo en la iglesia. Para todos y cada uno de nosotros en definitiva. Porque la responsabilidad es mayor para aquel que ocupa un cargo de mayor responsabilidad, porque tiene mayor influencia sobre la feligresía. Y el verso 10 dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh, escuchad la ley de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. Y ahora viene la pregunta, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, dice. ¿Hastiado estoy de qué? De vuestros holocaustos. Hastiado estoy de que me sigáis derramando sangre. Hastiado estoy de tanto sacrificio. ¿Por qué? Porque no era la voluntad del Creador que su pueblo siguieran matando en la forma tan cruel que el pueblo de Israel seguía sacrificando. Hoy nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios, ¿verdad que no? No tenemos que matar ningún corderito. Pero ¿cuáles son nuestros sacrificios, hermanos? Estamos realmente presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Creador del universo, para que Él pueda aceptarlos y pueda seguir haciendo en nosotros su obra, su voluntad, para la honra y la gloria de su nombre. Cuando cantamos, ¿cantamos de alabanza al Creador? ¿O cantamos para que nos oiga cantar? ¡Qué lindo canto! ¿Para quién cantamos? ¿Para el Creador? Amén. ¿Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para el Creador? Amén. ¿Y cómo tienen que ser presentados nuestros cuerpos? A través de la reforma pro salud, hermano. Nuestro cuerpo debiera estar totalmente sano. Y Él nos ha dejado los remedios naturales, nos ha dejado una correcta alimentación, para que nuestro cuerpo sea morada de su espíritu. Pero así como el Creador del universo manda ese mensaje a través del profeta Isaías, hastiado estoy de vuestros sacrificios, estoy hastiado, no quiero tanto derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que les dice a continuación, hermano? Les da otra alternativa. No los deja abandonados al azar. No los deja abandonados a la muerte. Le da otra alternativa. Le da la solución para que deje de matar.
Le da la solución para que deje de ser lo que antes era. Y esto es algo, hermano, que tenemos que tener bien claro en la mente. Verso 16 en adelante, del mismo capítulo 1. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. ¿De dónde? De vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Lo primero que desea el Salvador es que dejemos de hacer lo malo. ¿Cómo? Lavándonos y limpiándonos. No lavando nuestro cuerpo simplemente exterior. ¿Lavando qué? Nuestro corazón. Nuestra mente. Que de ahí viene el pecado. De ahí viene la tentación, de ahí viene el pecado. Y el Creador nos da la alternativa. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Qué hermosa perspectiva nos da el Creador, hermanos. ¿Qué es lo que dice el profeta Santiago? Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y el Creador, por medio del profeta Isaías, nos dice: deja de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Deja de sacrificar y haz el bien. Deja de matar corderitos y pórtate bien. Porque yo no quiero más sacrificios. Yo quiero un corazón totalmente renovado. Quiero un corazón lavado. Un corazón limpio. Limpio y lavado por medio de ¿quién? Por esa sangre que el Salvador tenía que derramar cuando Él viniera aquí a cumplir con su misión. Lavaos y limpiaos. Buscad juicio, restituid al agraviado, dice el verso 17. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y cuando eso lo hagamos, vamos a recibir tremendas bendiciones, hermano. En primer lugar, el Creador nos recuerda que está hastiado de nuestros sacrificios. Hastiado de nuestra forma de vivir. Quiere que seamos lavados y limpiados, que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien. Y cuando hacemos el bien, dice: venid luego. El verso 18. Venid luego, dice Yahweh, y estemos ¿a qué? A cuenta. Ya no ten en cuenta tu pecado cometido anteriormente. Ya fuiste lavado, fuiste limpiado, fuiste perdonado, dejaste de hacer lo malo, comienzas a hacer lo bueno. Ahora ven a mí, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, ¿qué dice? Comeréis el bien de la tierra. Si quieres y oyes y aceptas, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quieres oír, si no quieres aceptar, si no quieres obedecer, si eres o si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Hay una alternativa siempre para el pecador, hermano. Nosotros no podemos seguir justificándonos con nuestros defectos de carácter. Nosotros no podemos seguir justificándonos con nuestras debilidades. El mismo que dijo estas palabras por medio del profeta Isaías, dice: para que nosotros seamos uno con Él. Para que seamos uno con el Padre a través del Hijo. Debemos reflejar su propio carácter.
Y eso es lo que el Salvador vino a restaurar, hermano. ¿Dónde nos ataca Satanás? En la alimentación y en el carácter. En nuestras debilidades como humanos, en la alimentación. Y en el carácter, porque Él no desea que nosotros tengamos el carácter que tenía Adán antes de la entrada del pecado. Él no quiere que el Creador restaure en nosotros el carácter suyo. Y nos ataca en la alimentación y nos ataca en el carácter. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Elohim Altísimo? ¿Con qué me presentaré ante Él? ¿Cómo me voy a presentar ante Él para adorarle? ¿Cómo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con sacrificios, con corderos de un año. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Las preguntas que formula el profeta Miqueas es una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cómo me presentaré yo ante Yahweh? ¿Cómo? Ya no tengo que sacrificar corderos como antaño, pero ¿cómo me podré presentar ante Él? ¿Cómo? ¿Sucio interiormente y sucio por fuera? No. Como dice el profeta Miqueas, verso 8. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ¿ante quién? Ante tu Elohim. Humillarnos, hermanos. ¿Y qué significa humillación? Reconocer aquellas cosas que hayamos hecho mal. Debiéramos humillar nuestros corazones en el momento de la oración. Debiéramos pedir en oración: Yahweh, examina mi corazón. Muéstrame en qué estoy fallando. Examíname para que yo deje de hacer lo malo si estoy haciendo lo malo. Para que yo pueda reconocer mi maldad. Miren, hermanos, y recuerden que cuando David pecó con Betsabé, su mente estaba muy tranquila. No había entrado por su mente que había cometido varios pecados a la vez: adulterio y un asesinato premeditado. Y se pensaba que estaba bien. Y era el rey de Israel. Supuestamente alguien que se comunicaba con el creador del universo. El pecado de él no lo había sentido todavía. Y en vista de que él no siente remordimiento por el pecado, en vista de que él no se humilla por los pecados que había cometido, Yahweh envió ¿a quién? Al profeta Natán. Y el profeta Natán lo fue a decirle a David: mira, usó una parábola, porque hermanos, con el carácter de David, si el profeta Natán le va a decir la verdad, David lo podía haber matado, hermano. Porque el pecado trae otro pecado. Él había mandado dar muerte a Urías, al esposo de Betsabé, y con el pecado a cuestas, David podía haber seguido matando, porque era el rey. Y al rey nadie le podía llamar la atención porque era el rey. Y tuvo que venir un profeta enviado por el Creador a contarle una parábola, y David, sin saberlo, dijo: el tal hombre ha de morir. Tú eres aquel hombre. Me hubiera gustado ver el rostro de David, hermano. Se quedó de piedra, blanco.
se quedaría totalmente, hermanos, demacrado cuando él da la sentencia y dice, aquel hombre tiene que morir. Y el profeta Natán le dice, tú eres ese hombre, tú tienes que morir. Tú mismo te has declarado la muerte. David, tienes que morir. Así es como nosotros debiéramos estar, hermano. No como David, examinando nuestra vida y cuando reconocemos nuestro pecado, humillarnos y pedir perdón como lo pidió David, hermanos. En la época de Jeremías, cuando el pueblo de Israel tuvo que ser llevado cautivo a Babilonia, fue llevado cautivo porque el pueblo de Israel no quiso aceptar los consejos dados por los profetas de antaño. Seguía siendo rebelde, hermanos. Fueron rebeldes, duros de cerviz. Y había llegado el momento en que las tropas babilónicas de Nabucodonosor tenían que invadir Jerusalén y tenían que llevarse cautivos al pueblo hebreo para estar en Babilonia, para cumplir la profecía. Pero como estamos hablando del santuario, ¿qué pasó, hermanos, en ese santuario? ¿Qué pasó, hermanos, en ese santuario donde estaba la presencia divina, donde estaba la presencia del Creador, donde estaba la Shekinah? ¿Qué pasó con el arca? ¿Qué pasó con las tablas de piedra que estaban dentro del arca? ¿Qué pasó, hermanos? Porque allí todavía seguía manifestándose la presencia, la gloria divina. ¿Qué pasó? ¿Fue destruida también por las tropas babilónicas? Profetas y Reyes, capítulo 37, página 334. La pluma inspirada bajo inspiración divina nos dice: entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Manos justas, personas que entendían lo que iba a pasar, personas que tenían temor de que vinieran los caldeos y destruyeran el templo como así lo hicieron. Esas personas justas que tenían temor de lo que ellos sabían que había allí en el lugar santísimo, dice que así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbres, escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados, para no serles ya devuelta. Esa arca sagrada está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Dice que nadie los vio cuando lo escribió Elena White, nadie los ha visto todavía. Pero que en el tiempo del fin eso va a ser descubierto. Anoche vimos un video, hermanos, de un arqueólogo adventista, Ron White, 1980 y pico. En el mismo lugar donde murió el Salvador, halló una cueva. Y en la cueva, ¿qué había? El arca. Eso es lo que dice él. Nosotros no vimos el arca. Vimos el testimonio que él da. ¿Será verdad? No lo voy a discutir, ni lo voy a cuestionar. Pero en el tiempo del fin se va a descubrir la verdad. Y estamos llegando ya al tiempo del fin. Y esa arca, con los 10 mandamientos, va a ser revelada en la tierra a la humanidad, para que la humanidad impenitente se hayan dado cuenta de que efectivamente hay una ley que fue dada y un día de reposo
que forma parte de la ley, como es el cuarto mandamiento. Cuando termina el tiempo de gracia para todos, el templo de Elohim fue abierto en el cielo. Los impíos van a ver de nuevo la ley. Y en la ley, el cuarto mandamiento que brilla por encima de todos los demás. Y la gente se habrá dado cuenta que se habrán perdido por haber estado violando cualquier mandamiento. Pero el día de reposo, el cuarto mandamiento va a ser el mandamiento que más va a brillar. ¿Por qué? Porque ahí demuestra que el Creador es el Creador del cielo y de la tierra. Que Él es el Creador del universo. Y los violadores de la ley, los que han estado violando el cuarto mandamiento, han estado despreciando al mismo Creador del universo al pisotear el cuarto mandamiento que contiene el sello del Creador. Y llega un momento, hermanos, para ir adelantando, que tiene que cumplirse la profecía de la venida del Mesías. El título del tema de hoy es Elohim con nosotros. Elohim con nosotros. Ese es el tema de la reflexión de hoy, hermanos. Y cuando vino el Hijo del Hombre, cuando vino en su naturaleza humana, ¿ustedes creen, hermanos, que el pueblo de Israel no se le había dejado ya evidencias, profecías que indicaban cuándo Él iba a venir y dónde iba a venir? ¿Ustedes creen que Israel fue dejado al azar, sin profecía de tiempo y sin profecía indicándole el lugar exacto de su nacimiento? El Creador no actúa así, hermanos. El Creador dejó a su pueblo una luz perfecta a través de la profecía, lo mismo que a nosotros nos ha dejado la profecía para que entendamos cuán cerca estamos ya de la segunda venida del Hijo del Hombre. No nos ha dejado a oscuras, no nos ha dejado en tinieblas. El mundo no conoce. El mundo está haciendo planes, hermanos, para largos años. Del mismo modo que nosotros recibimos la profecía para entender cuán cerca estamos ya de la segunda venida del Hijo del Hombre, al pueblo de Israel tampoco se le dejó en oscuridad, hermanos. Veamos el libro de Ageo. Ageo capítulo 2. Versículos 6 y 7. Ageo capítulo 2, verso 7 nos dice acerca de lo que iba a acontecer. ¿Quién iba a venir? Dice el profeta Ageo. ¿Qué nombre recibió en el Viejo Testamento el Creador del universo? ¿Qué nombre le da el profeta? Porque así dice Yahweh de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Y vendrá quién? El deseado de todas las naciones. Hay un libro que así lo llama, ¿no? El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las naciones. Pero es verdad, hermano, que Él se ha convertido en el deseado de todas las naciones. ¿Está todo el mundo deseando imitarle a Él? ¿Estamos nosotros permitiendo que Él entre a formar parte realmente de nuestra vida y sea tan deseado para nosotros que permitamos que a través de su Espíritu Él more en nuestro corazón? ¿Es realmente Él el deseado en nuestra vida? ¿O en lugar de ser Él el deseado nuestro, hay otras cosas a nuestro alrededor? Hay otras cosas terrenales que ocupan el lugar en nuestro corazón que debía ser ocupado por Él. ¿Estamos permitiendo realmente, hermanos, que Él sea el deseado en mi vida? ¿Estamos permitiendo a nivel personal que Él ocupe plenamente, hermano, no una parte, plenamente
nuestra mente y corazón para poder ser el deseado de todas las naciones. Está el mundo deseando también imitar al Salvador. Está el mundo deseando ser como Él. Un pequeño remanente, un resto pequeño, una manada pequeña debe estar reflejando su carácter, hermano. Esa manada pequeña debe estar deseando constantemente imitar ¿a quién? Aquel que murió por nosotros, aquel que dejó su trono de gloria, aquel que se encarnó, se hizo hombre y vino a revelarnos ¿quién? ¿A qué vino a revelarnos al Hijo? Al Padre, al carácter del Padre. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Adán pecó, qué perdió? La imagen, el carácter. El carácter del Creador, Adán lo perdió por causa del pecado. Y el Hijo quiere restaurar en nosotros lo que perdimos por el pecado. ¿Cómo? ¿Siguiendo siendo lo que antes éramos? ¿O siendo nuevas criaturas? Eso es lo que debemos entender y lo que debemos también esforzarnos, hermano. Vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Esta casa tiene que ser llena de la gloria del Creador, hermano. Aquí debiera estar el Espíritu de verdad, sensibilizando nuestros corazones. Al entrar en este lugar, reverencia absoluta. ¿Cómo? Doblando nuestras rodillas en señal de humildad, permitiendo que su Espíritu more y que todo cuanto podamos realizar sea para la honra y la gloria de su nombre. Pero si aquí entro de una manera y afuera me comporto de otra, aquí viene el problema, ¿verdad? No podemos servir a dos señores a la vez. Cuando vino el Salvador, hermanos, y cuando Él comienza su ministerio, un ministerio que había sido ya predicho de que Él iba a venir, un ministerio que Él ya había anunciado, Él mismo ya se había revelado, hermanos, porque Él se comunicaba con los profetas, era Él que decía las cosas a los profetas, era Él quien hablaba y era Él que había dicho a los profetas, inclusive el lugar donde Él iba a nacer y el cumplimiento exacto de la profecía, que en el cumplimiento de esa profecía vendría el Redentor del mundo. Y cuando Él comienza su ministerio, hermanos, en Marcos capítulo 1, versículo 15, nos dice algo muy importante. El pueblo de Israel tenía que haber conocido profecías. El pueblo de Israel tenía que haber entendido muchas cosas. Porque al pueblo de Israel se le dio la luz. No se le dejó en oscuridad. Lo mismo que a nosotros, hermanos. Está a punto de que se imponga la ley dominical. El mundo va detrás de eso. Ya todo se está preparando para la ley dominical. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos todavía cuestionando que faltan muchos años? ¿No sabemos, hermanos, que con la ley dominical nuestro tiempo de gracia terminó? Como adventistas del séptimo día, en primer lugar el Creador sella a su pueblo y después viene el zarandeo. Después viene la persecución. Pero en primer lugar Yahweh sella a su pueblo y los va a mantener firmes hasta el fin. Unos morirán, otros estarán vivos. Pero el Creador primero sella a su pueblo porque con la ley dominical para nosotros terminó nuestro tiempo de gracia. Y si la ley dominical está cerca, ¿cómo debiéramos de estar viviendo?
a la altura de la Escritura. Y cuando vino el Salvador, Marcos dice, en palabras que dijo el Salvador, el tiempo se ha cumplido. Yo pregunto, hermanos, ¿a qué tiempo estaba haciendo referencia al mismo Salvador? Cuando él menciona estas palabras, el tiempo se ha cumplido, ¿a qué tiempo estaba indicando él? Gálatas capítulo 4, verso 4, mas venido el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4 está hablando también de tiempo. ¿Qué tiempo está haciendo referencia al mismo Salvador y Pablo? ¿A qué tiempo, hermanos? La venida del Mesías. ¿Pero dónde indicaba el tiempo? ¿Dónde indicaba cuándo él iba a venir? ¿Cuándo? ¿En qué profecía? En una profecía relacionada con el santuario, hermano. En una profecía directamente relacionada con el santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Pero Daniel no entendía, porque la profecía no se la había revelado. Y Daniel no entendió. Y fueron pasando los años. Dice la Escritura que Daniel seguía orando, seguía pidiendo sabiduría porque esa visión no la había entendido. Y de acuerdo a la voluntad del Creador, y porque Daniel siguió perseverando en el conocimiento de la verdad, siguió orando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo esa visión. ¿Por qué no la entiendo? Llega un momento que Gabriel recibe la orden, ve a Daniel y hazle entender la visión. Y esa visión detallada la hallamos en el capítulo 9 de Daniel, versículos 20 en adelante. Daniel 9 del 20 en adelante. Una oración, hermanos, que no podemos perder. Una oración que demuestra el grado en el cual estaba orando Daniel. Y allí se le dice, ¿no? En el versículo 22, Gabriel le dice a Daniel, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Gabriel, el tercero en el cielo, el que está después del Salvador, Padre, Hijo y Gabriel. Gabriel recibe la orden, ve a Daniel y enséñale la visión que Daniel no ha entendido. Y mientras Daniel sigue orando, ¿con qué rapidez bajó Gabriel, hermano? ¿Con qué rapidez? Yo no sé cuántos miles de kilómetros habrán. No lo sé. Pero mientras Daniel seguía orando, Gabriel se le presenta y le dicen, he venido para darte sabiduría. He venido para revelarte la visión. Y allí comienza a revelarle. Entiende pues la orden, dice el verso 23, y entiende la visión. 70 semanas. 490 años están determinados, descontados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 490 años. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué implicaba esta visión del santuario? ¿Cuál era la finalidad y el propósito para Israel en el cumplimiento de esta profecía? ¿Para qué vino el Mesías?
¿Para qué, hermanos? Gabriel le dice a Daniel y nos dice a cada uno de nosotros en el verso 24, para terminar la prevaricación y poner fin a ¿qué cosa? Al pecado. El Salvador vino para poner fin al pecado. Si el sacrificio era por los pecados cometidos involuntariamente, yo debo de entender y aceptar que el propósito del Creador era venir aquí a esta tierra para que los pecados cometidos en forma involuntaria pudiesen también desaparecer. Porque Él vino para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El Salvador no vino para que nosotros sigamos estando en tinieblas, hermano. ¿Qué es lo que dijo el Salvador en palabras registradas en Mateo capítulo 5, verso 14? Mateo 5, verso 14, hermanos. ¿Qué dijo el Salvador? ¿Vosotros sois las tinieblas? ¿Vosotros sois qué cosa? La luz del mundo, hermano. ¿Cómo yo puedo alumbrar? ¿Y se lo dijo a quién? A aquellos que le seguían. Aquel resto pequeño que le seguía. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser también la luz del mundo. Y cuando vino ese mismo Salvador, cuando vino esa misma luz, Juan, el discípulo amado, aquel que habiendo sido hijo del trueno, llegó a amarle tanto, hermano, llegó a reflejar su propio carácter, que el mundo no pudo soportar, que el mundo no podía ver a Juan porque estaban viendo al mismo Hijo del Altísimo, estaban viendo al mismo Mesías, estaban viendo a aquel mismo que le habían dado muerte. La historia dice que como el mundo no pudo soportar a Juan, el discípulo amado, en primer lugar lo pusieron ¿dónde? En una olla hirviendo de aceite, hermano. Se lo querían freír, querían terminar con él. Pero así como los 3 hebreos en el fuego fueron sacados sin quemarse, Juan también, hermano, fue sacado de aquella olla de aceite hirviendo, y como no pudieron darle muerte, lo llevaron desterrados a la isla de Patmos. ¿Por qué? Porque estaba reflejando el carácter del Mesías, hermano. Porque estaba reflejando el carácter de aquel que el pueblo de Israel había dado muerte. Y al reflejar el carácter del Salvador, estaba denunciando los pecados del pueblo. Estaba llamando al pecado por su nombre. Estaba poniendo la llaga en el corazón de aquellos que no quieren escuchar las amonestaciones. Y como el otro Juan, el Bautista, uno fue decapitado por llamar al pecado por su nombre, y Juan fue llevado cautivo a la isla de Patmos por seguir llamando al pecado por su nombre. Pregunto, hermano, ¿vamos a ser aborrecidos por estar hablando palabras halagadoras? ¿O vamos a ser aborrecidos, cuestionados, despreciados cuando comenzamos a poner el dedo en el pecado? Cuando se comienza a llamar al pecado por lo que es, con amor, como dice la Escritura, no sea cosa que tú también vengas a ser tentado, hay 2 caminos que tomar: aceptar la corrección, aceptar el consejo o rebelarte. No hay término medio. ¿Aceptas la amonestación o te rebelas? Si aceptas la corrección, puede haber un cambio en tu vida. Si te rebelas, te puedes convertir en enemigo. Porque la otra persona no acepta el consejo o la corrección
que tú le puedas dar. Un hombre que había sido, pero que ya no fue. Un hombre que había sido rebelde, hijo del trueno, ahora es un hijo lleno de amor. Hijitos míos, qué palabras más tiernas, qué palabras más llenas de amor. Y él amonestaba, hermano. Él llamaba al pecado por su nombre y al pueblo, a cada uno de nosotros, él nos sigue diciendo, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que sigáis pecando. Para que no pequéis. La prueba del amor es esa. Si me amas, guarda mis mandamientos. Cuando un matrimonio o una pareja de novios se aman, ¿va a haber infidelidad? No. ¿Por qué? Porque hay amor, hay respeto. Pero cuando se pierde el amor, entra la tercera persona. Pero si hay amor, si me amas, guarda mis mandamientos. Y en esa condición Juan así lo explica. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno por casualidad peca, si alguno por error peca, si alguno por cualquier cosa peca, ¿qué dice él? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Y dónde está ese abogado? En el santuario. ¿Quién nos puede dar perdón? El único que está en el santuario intercediendo por nosotros. ¿Entendemos nosotros qué es lo que el Salvador está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial? ¿Entendemos qué es lo que hoy Él está llevando a término delante de las tablas de la ley, en la misma presencia del Padre? ¿Entendemos qué es lo que Él está haciendo por nosotros hoy? Desde aquel día en que comenzó a purificarse el santuario en el cielo, está presentando la sangre, hermano. Está presentando su obra mediadora. En aquel pecador que se arrepiente del pecado, lo confiesa, y al confesarlo y al abandonarlo, al ser perdonado, el Hijo se presenta ante el Padre, delante de la ley, y le dice, Padre, acepta el perdón de fulanito, porque él ha confesado el pecado, lo ha abandonado, ha recibido el perdón, mi sangre toma el lugar del pecador y acéptalo a él como si fuese tu propio hijo. Eso es lo que está haciendo él, hermanos. Está presentándose como garante nuestro, no para que sigamos cayendo y cayendo y cayendo. Porque cada vez que nosotros pecamos, ¿a quién damos muerte? ¿A quién representa que nosotros volvemos a crucificar? ¿A quién? Muy bien, hermano. Y Él solamente murió, ¿cuántas veces? Una sola vez. Él murió una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá la segunda vez sin relación con el pecado. Porque Él viene a buscar a ese resto pequeño, a esa manada pequeña, a ese remanente que aquí en la tierra estará reflejando su carácter. Y Juan dice, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, en el principio era el verbo. Otra versión dice que en el principio era la palabra. Y el verbo o la palabra era Elohim. Y el verbo era con Elohim. Este era en el principio con él. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
El mundo estaba en tinieblas, hermano. El mundo estaba bajo la influencia de Satanás, porque las tinieblas es símbolo de pecado. Y aquel verbo, aquella palabra, el mismo Hijo que era uno con el Padre, dejó su trono de gloria por amor a cada uno de nosotros. No lo olvidemos nunca. Por amor a esta raza pecadora, el Hijo dejó su gloria, dejó de ser reverenciado en el cielo, dejó de recibir toda la gloria en el cielo y vino aquí a esta tierra a humillarse. Un ser que no había cometido pecado, un ser que era puro, perfecto, noble, ¿le era fácil vivir entre nosotros? Pregunto para que nos demos cuenta, hermano. ¿Cómo usted convive con un pecador? ¿A gusto o a disgusto? Cuando usted se relaciona con la gente del mundo y comienzan a hablar las cosas del mundo y usted es un verdadero creyente, ¿cómo se siente? ¿A gusto o a disgusto? El Hijo del Altísimo, hermano, acostumbrado a todo el honor, toda la gloria, toda la perfección de carácter en el cielo, tuvo que dejar todo aquello para venir aquí a la tierra a vivir entre hombres perversos y pecadores para revelarnos su inmenso amor. ¿Cómo yo voy a seguir amando al mundo cuando Él lo dejó todo por amor a ti y por amor a mí? ¿Qué hemos dejado nosotros por Él? ¿Qué hemos dejado? ¿Hemos dejado nuestra casa? ¿Hemos dejado nuestro padre? ¿Hemos dejado nuestra madre? ¿Hemos dejado nuestro antiguo hogar? ¿Lo hemos dejado por Él? ¿Hemos dejado el mundo por Él? ¿Hemos dejado un empleo que me impide relacionarme con Él por lo que fuera para poder tener ese encuentro con Él? En el verso 14 sigue diciendo el apóstol Juan, en el mismo capítulo 1 de su evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando Juan el Bautista lo ve en el Jordán, ¿qué dijo, hermanos? Cuando Juan el Bautista lo ve en el Jordán, cuando el mismo Salvador se presenta para ser bautizado, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice el versículo 11 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1? ¿Qué dice, hermanos? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Aquel que había dejado su trono de gloria, aquel que había venido a salvar a su pueblo, aquel que había venido a salvar a los descendientes de Jacob, aquel que dejó toda su gloria para venir a salvar a su pueblo. Juan dice, a lo suyo vino y los suyos. Ahora yo pregunto, hermano, ¿a quién viene a buscar el Salvador? A nosotros. A nosotros, hermanos. No al mundo que no conoce. El Salvador viene a buscarnos a nosotros. ¿Lo vamos a recibir si viniere Él o no lo vamos a recibir? Y aquí el dilema, hermano. La historia se repite. Él viene a buscar a su pueblo, a su manada pequeña, a su remanente. ¿Y quiénes son su remanente hoy? ¿Los miembros de iglesia? ¿Los miembros de la reforma? ¿Los miembros de la otra reforma? ¿Los miembros de cualquier grupo? ¿Ese es el pueblo que el Creador tiene hoy en la tierra? ¿Quiénes lo componen su iglesia, hermanos? Las almas fieles. La fidelidad decide
formar parte o no de su pueblo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Las almas fieles. Hechos de los Apóstoles, página 10. Las almas fieles componen la iglesia que el Creador tiene hoy en la tierra. Alza tus ojos, página 313. Literalmente como está escrito, Dios posee una iglesia. No es una catedral, no es una iglesia oficialmente establecida, ni ninguna de las otras denominaciones, sino el pueblo que guarda los mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ella. Y esa es la iglesia que el Creador tiene hoy en la tierra. Si a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿por qué el pueblo de Israel no lo recibió? ¿Por qué el pueblo de Israel no lo aceptó? ¿Por qué? Ellos buscaban un rey terrenal. Ellos buscaban a alguien que viniese con poder y destruyera a los romanos. Ellos querían ser libertados del yugo de la esclavitud romana. Queremos un David, queremos un guerrero, queremos un peleador y queremos que Roma sea echada de Israel y que nosotros tengamos las riquezas de Roma. Pero el Salvador no se presentó como un rey terrenal. El Salvador vino como Rey de Reyes. El Salvador vino a quebrantar el corazón orgulloso del pueblo de Israel. Por eso no le recibieron, hermano. Por eso no le aceptaron. Porque si Él hubiera venido como ellos pensaban que querían que viniera, ¿lo hubieran hecho rey? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, aquellos mismos que le seguían, querían coronarlo como rey? ¿Y él qué tuvo que hacer cuando veía las intenciones de ellos? Los abandonaba y se iba ¿a dónde? A lugares retraídos, al monte a orar. Pero si hubiera sido otro, ¿me queréis hacer rey? Aquí estoy yo, hacerme rey. No, hermano, el Salvador no vino para ser rey terrenal. Hay una versión que dice Rey Supremo, Supremo de los soberanos. Él es lo máximo que hay, hermano. Él es el creador del universo. Él no podía venir aquí a esta tierra como lo que es en el cielo, mientras no termine con el pecado. Y Él vino para poner fin al pecado. Por eso el pueblo de Israel no le aceptó. Por eso el pueblo de Israel no lo recibió. Porque Él vino a reflejar la gloria del Padre. Vino a mostrar a la humanidad pecaminosa cuál era en realidad y cuál es el carácter del Padre. Vino a demostrarme que como pecador estoy totalmente perdido si sigo pecando después de haberle conocido. Porque Él quiere formar parte de nuestra vida. Él quiere formar parte de tu vida, hermano y hermana. Él quiere que seamos uno con Él. Y Él viene a buscar a su pueblo. Las promesas que hallamos en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 5, son para ti y para mí. No son para el mundo. Son para ti y para mí. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Elohim? ¿Qué dice? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué hay? Muchas moradas. Si no fuera así, no os lo hubiera dicho. ¿Y qué es lo que dice a continuación? ¿A dónde va Él? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Y a quién tomará? ¿A todos? A ellos. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Y dice, ¿y sabéis el camino? Y sabéis el camino. Pero siempre hay incredulidad. El Creador había estado, hermanos, 3 años y medio con ellos, les había mostrado el camino, les había mostrado todo, les había revelado el carácter del Padre, pero después de 3 años y medio, todavía hay incredulidad. Muéstranos el camino. ¿No? Muéstranos el camino. Tomás le dijo, Maestro, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hermanos, recuerden, el que pronunció estas palabras es aquel mismo que dijo cuando el Salvador resucitó y se apareció a los discípulos, si no meto mi dedo y veo, no voy a creer. El incrédulo va a seguir siendo incrédulo hasta que deje de ser incrédulo. Tomás seguía siendo incrédulo. Después de estar 3 años y medio con el Maestro, Tomás todavía dice, muéstranos el camino. ¿Dónde vas? Muéstranos el camino. Y cuando el Salvador resucita, el mismo Tomás dice, si no veo y no meto el dedo, no voy a creer. Seremos nosotros también incrédulos, hermano, viendo lo que pasó al pueblo de Israel, que estemos también nosotros cometiendo algunas cosas que nos impidan el plan de la salvación. Le dijo Tomás, Maestro, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Yeshua le dijo, ¿cuántos caminos hay para el cielo, hermanos? ¿Cuántos caminos hay? ¡Uno! El Hijo es el puente que une a esta humanidad pecaminosa con el Padre. Él es nuestro único abogado. Es nuestro único mediador. Es el único que intercede en el lugar santísimo del santuario celestial. Es el mismo que dijo a Tomás, el mismo que dijo a los discípulos, el mismo que nos dice a cada uno de nosotros. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Ahora viene Felipe y le dice, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Tomás le cuestiona, y ahora Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo el Salvador, hermanos, a Felipe? ¿Qué le dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ¿a quién vino a revelar el Salvador? ¿Qué vino a hacer el Hijo cuando vino aquí a la tierra? A revelar el carácter del Padre, hermano. A mostrarnos el carácter del Padre. A revelarnos el amor que el Padre tiene para con el pecador. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga y no perezca. El amor del Padre se revela dando a su Hijo, hermano, a su Hijo unigénito, que lo podía perder, hermanos. Podía perder lo único que el Padre tenía y lo entregó por esta raza pecaminosa. ¿Cómo yo voy a seguir, hermanos, siendo como antes era, cuando puedo llegar a entender en mi mente finita lo que el Padre sufrió al entregar a su Hijo? Ustedes son padres y madres. Imagínense que alguien le roba a un hijo, o que pierden a un hijo en un accidente. ¿No sufren?
sufren, ¿verdad? Y a veces cuestionamos al Creador, ¿por qué me lo has quitado? ¿Por qué le ha tenido que pasar esto? Mira la cantidad de gente perversa que hay y tienes que dar muerte a mi hijo. Y le echamos la culpa al Creador. Le echamos la culpa a Él. Lo único que tenía el Padre, su único hijo, lo envió a la tierra para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón. Verso 10 de Juan capítulo 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en Él, hacía las obras en Él. ¿No debiéramos permitir también que su Espíritu morara en nosotros para que Él hiciera en nosotros conforme a su voluntad? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ellen White, hermanos, en el deseado de todas las gentes, en la página 28, dice el propósito del Salvador. Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Elohim en la humanidad. Entonces vino Yeshua a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie, excepto Él, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Vino para levantarnos del polvo, para rehacer, según el modelo divino, el carácter que había sido mancillado para hermosearlo con su propia gloria. Él vino para desenmascarar el carácter, la obra de Satanás. Y cuando los mensajeros de Juan el Bautista van a él y le preguntan, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mateo capítulo 11, veamos, hermanos, la respuesta que le dio al Salvador y cuán lejos estamos nosotros de hacer lo que Él hizo. Mateo capítulo 11, versículo del 2 al 5. Le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué es lo que los mensajeros habían visto del Salvador? ¿Qué es lo que ellos habían oído? La pregunta era, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? El Salvador no le respondió sí ni no. Ve y decirle a Juan lo que habéis visto y habéis oído. ¿Y qué es lo que ellos vieron y oyeron? ¿Qué es lo que ellos vieron y oyeron? Los cojos andan. Los sordos oyen. Los ciegos ven. Los leprosos son limpiados. Los muertos resucitan. ¿Y qué más? Y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Los fariseos hipócritas no querían saber nada con los pobres. Y el Salvador se juntaba con la gente marginada. Con los cojos, con los sordos, con los ciegos, con los leprosos, con los pobres. Ese era el pueblo que el Creador tenía. Los ricos, hermanos, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos.
porque el rico no tiene necesidad de nada. Los pobres son los que sentimos necesidad. Juan 7, 45, 46. La historia nos muestra que los fariseos llaman a los alguaciles con la orden de ir a prender a aquel Jesús. Y los alguaciles van con esa orden, van con ese propósito. Y ellos están oyéndole hablar. Están oyéndole hablar, hermanos, que se quedan. ¿Cómo podríamos decir que se quedaron? Atónitos, anonadados. ¿Cómo podemos llevarlo si lo que estamos oyendo de él, nadie ha hablado como este hombre? Este hombre no es un perturbado mental. Este hombre no es un impostor. Y cuando ellos retroceden a los fariseos, ¿por qué no habéis traído a este hombre? ¿Qué dijeron ellos? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Incrédulos. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Por qué, hermano? Porque él era un hombre puro, perfecto, santo. No había maldad en él. Y las palabras que él expresaba revelaban la gloria del Padre. Por eso el pecador, consciente delante de quien está, solamente puede reconocer: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Así debiera ser nuestro hablar, hermano. Que el mundo, cuando nos oiga hablar, puedan decir: jamás mujer alguna ha hablado como esta mujer. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Porque en la tierra lo que se oye, ¿qué es? Hablar del mundo. En la tierra lo que se oye es hablar de mundanalidad. Aún entre nosotros, si nos damos cuenta, la mayoría de nuestras conversaciones no tienen que ver con la parte espiritual, con las cosas terrenales. Cuando nosotros debiéramos hablar de las cosas espirituales, alentarnos y motivarnos con las cosas espirituales, para que la familia, el mundo diga: jamás hombre o mujer han hablado como este hombre. Ahí es cuando viene la persecución. Pero mire lo que pasó con los alguaciles. Salieron a prenderle, pero no le prendieron. En el tiempo del fin igual, hermanos. Cuando venga la persecución, algunos serán tomados presos, pero otros serán liberados y llevados a las cuevas o en los lugares retraídos. ¿Por qué? Porque la promesa está con aquellos. La protección va a estar con los fieles, con los obedientes. El salmista dice en el Salmo 34, verso 7, el ángel de Yahweh, ¿a dónde acampa? Si realmente le amamos y guardamos sus mandamientos, la promesa es: el ángel acampa a nuestro alrededor y nos defiende, por añadidura. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Seguimos, hermanos. Juan capítulo 17, versículos 4 y 6. Sigue hablando el mismo Salvador, en palabras que Juan registra en su evangelio. Y Juan dice en palabras que pronunció el Salvador: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿A quién se está dirigiendo el Hijo? ¿A cuántas personas? A una. Al Padre y contigo. Si hubieran más, como creen los trinitarios, con todos mis respetos, hablarían plural. Pero ella está siendo dirigido al Padre en aquella gloria que tuve contigo.
Y está hablando de una sola persona. Está hablando únicamente de aquel que juntamente con el Hijo estaban en aquel concilio cuando crearon al hombre. Antes que el mundo fuese, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado, ¿qué cosa? Tu palabra. He manifestado tu nombre. He manifestado tu carácter. Porque en el nombre está el carácter. Yo soy el que soy. Está el carácter del creador del universo. Aquel que es y será. Aquel que dice y fue hecho. Aquel que mandó y existió. El Hijo dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No al mundo, a los que del mundo me diste. A los que del mundo sacaste, yo les he glorificado tu nombre. El mundo no va a escuchar, hermano. O el mundo no va a aceptar. Nosotros debemos aceptar la voluntad del Creador. Y debemos darle gracias porque Él nos ha rescatado del mundo. Él nos ha sacado de ahí. Y quiere darnos la oportunidad de poder vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Y han guardado tu palabra. Han guardado tus mandamientos. Han guardado tu palabra. Verso 14 de Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra, les he dado tu carácter, ellos han aceptado tu palabra, han aceptado tu carácter y el mundo, ¿qué dice? Los aborreció. ¿Por qué murió el Salvador? Aborrecido por su pueblo. ¿Por qué vamos a ser perseguidos nosotros? Aborrecidos por el mundo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, los discípulos dejaron de estar en el mundo, viviendo en el mundo. Dejaron de ser parte del mundo, porque ya no vivían del mundo. Vivían en el mundo, pero ya no participaban de las cosas del mundo. Porque el Salvador dijo, tampoco yo soy del mundo. Y nosotros estamos en un mundo, pero no debemos seguir viviendo como vive el mundo. No ruego, dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, no. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Líbralos del pecado, líbralos del mal. Están en el mundo, rodeados de gente mundana. No los quites de ahí para que sean luces, pero líbralos del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Estamos obedeciendo toda la palabra para poder llegar al grado de santidad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sigue diciendo el verso 22 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 17, 22 al 26. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno. La gloria que tú me diste, dice el Salvador al Padre, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos. El Salvador dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Verso 24. Padre,
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo, ¿en quién? En ellos. Pregunto, hermanos, ¿podrá vivir El Salvador mientras sigamos formando parte del mundo? ¿Podrá vivir El Salvador en nosotros mientras sigamos amando las cosas del mundo? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, para que sean uno, yo en ellos y tú en mí, dice él. Y esta es la unidad que el Creador desea hacer en nosotros. Él debe ser nuestro único pastor, el predicador de los predicadores, el maestro de los maestros, hermano. Él es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la santificación viene a través de su palabra. Viene a través de su palabra. Y concluyo la reflexión de hoy, hermano. El mundo lo aborreció. Su pueblo lo despreció. Pregunto para reflexionar: ¿quién realmente le dio muerte al Salvador? ¿Quién? ¿Quién le dio muerte realmente al Salvador? Su mismo pueblo. Su mismo pueblo dio muerte al Salvador, hermano. No queremos que Él reine con nosotros. Queremos que gobierne ¿quién? Al César. No queremos otro rey que al César. Crucifícale, dale la muerte. ¿Quién lo dijo? Los dirigentes, hermanos. Los dirigentes del pueblo de Israel. Aquel pueblo que el Salvador había venido a salvarlo. Aquel pueblo que el Salvador había dejado su gloria para redimirlos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los mismos dirigentes fueron los que obligaron a Pilato a darle muerte. Crucifícale. Pero si yo no hallo ningún mal en él, no le puedo dar muerte. No hay maldad en él. Si tú no le das muerte, y Pilato prefirió la amistad del mundo y dar muerte a aquel que sabía que era totalmente inocente, hermano. La amistad con el mundo nos puede llevar a ser enemigos con Yahweh. Y el Hijo del Hombre vino, hermanos, a cumplir una profecía. Una profecía que por 4000 años antes se había manifestado en el mismo jardín del Edén. ¿Recuerdan? Cuando Adán y Eva pecan, ¿cuál fue la sentencia? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Salvador 4000 años después vino a cumplir con esa profecía. Vino a dar su vida por el pecador. Vino para que Ernesto Farga no siga amando las cosas del mundo. Vino para que a mí me quite las cosas del mundo, me quite del pecado y pueda ser obediente a Él. Vino para mostrarme su amor, su carácter. Él quiere restaurar la imagen que se perdió en el Edén por causa del pecado en nosotros. Quiere que seamos uno con Él como lo era con el Padre. Quiere que seamos esa luz en un mundo de tinieblas. Y Él vino a poner fin al pecado, hermano. Para poner fin al pecado. Y concluyo con las palabras que hallamos en Isaías capítulo 53. Isaías 53, hermano. Para que nos demos cuenta en la forma
en que el Salvador tenía que morir y cómo cargó con todos nuestros pecados, no para que sigamos siendo lo que antes éramos, sino para que seamos ahora una nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre, para que podamos reflejar su propio carácter. El profeta Isaías, bajo inspiración divina, dice en el capítulo 53, versículo 2 al 7, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Así como algunos de los reyes de Israel eran hermosos, porque así lo indica la Escritura, el Salvador vino como un ser normal. No vino para llamar la atención, no vino para ser más alto que los demás, para ser más guapo que los demás. Su rostro era diferente. Lo único que era diferente a los demás era su rostro. Un rostro de un ser puro, perfecto, santo, sin pecado. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Verso 5, hermanos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos meditado en este pasaje. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, hermanos. ¿Qué significa molido? Un ama de casa, ¿qué hace cuando va a moler algo? ¿Qué pasa? Lo tritura, lo quebranta, ¿verdad? El Salvador fue quebrantado por culpa de nuestros pecados, hermano. No vayamos a echar la culpa al pueblo de Israel, que ellos fueron los culpables de su muerte. Porque el Salvador también ha cargado con nuestros pecados que habíamos cometido en nuestra ignorancia, para que al sacarnos del mundo y aceptarle a Él como nuestro Salvador personal, nosotros vivamos una nueva vida, vivamos y seamos una nueva criatura, porque Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y es verdad, hermano. Cuando estábamos en el mundo nos hemos descarriado, y aún hoy, conociendo la verdad, nos descarriamos, ¿verdad que sí? Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuánta lección para nosotros en estas palabras, hermano. Si eres hijo de Elohim, desciende de la cruz y creeremos en ti. Hasta ahí el Salvador fue tentado, hermano. Y él podía haber respondido, podía haber dicho lo que fuera, podía inclusive haber bajado como si era a propósito de Satanás. Y si él hubiera bajado, nosotros estaríamos ahora en poder de Satanás, porque no habría plan de la salvación. Y él podía haber respondido, a nosotros nos pinchan, ¡ah! Y sale el viejo carácter, sale el viejo hombre, sale la vieja mujer. El Salvador aún colgado entre el cielo y a la tierra, por amor a cada uno de nosotros, dice que fue tentado, pero no cometió pecado. Ni abrió su boca, hermano. Como un cordero sin mancha, como un cordero sin mancha, enmudeció y no abrió su boca. Cuando seamos tentados, lo mejor. ¿Saben, hermanos, que no hay riña si uno no quiere? ¿Saben que no hay discusión si uno no quiere?
Hay discusión cuando los dos están dispuestos a discutir. Pero cuando uno de los dos no quiere discusión, no hay discusión. ¿Y por qué no me contestas? ¿Y por qué no me hablas? Mira, ves, callas. Por alguna razón uno calla. Porque si contestas, estás colocándote a la misma altura. El Salvador enmudeció y no abrió su boca cuando él tenía facultad para decir, sí, soy el Hijo de Elohim. Y sin embargo no lo dijo, ¿por qué? Porque él había revelado ya el carácter a su pueblo. El Salvador vino, hermanos, para poner fin al pecado. Aquel verbo, aquella palabra que se hizo carne, que vino entre nosotros, vino a revelar el carácter del Padre, vino a revelar el amor del Padre, y Él quiere que nosotros seamos uno con Él, como Él lo es con el Padre, para que haya una perfecta unidad. Y la unidad tiene que ser en base a una perfecta obediencia, como Él así lo era con el Padre. He obedecido tu palabra, he guardado tus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Que tengamos un punto de reflexión, hermano. La enseñanza del santuario es la única enseñanza bíblica mediante la cual el pecador arrepentido puede acudir al trono de la gracia a pedir perdón, porque allí está nuestro único abogado y mediador, intercediendo delante de las tablas de la ley y ante el trono del Padre por el pecador que arrepentido aprovecha la oportunidad para pedir perdón y recibe poder para dejar de ser lo que antes era, para ser ahora parte de esa gran comisión que el Salvador dijo, vosotros sois la luz del mundo.